invitado del día. Sí, tenemos conectado ya al abogado Carlos Salmón, experto en temas municipales, sobre justamente este tema, el proyecto de ley que estimulará la inversión en los GATS. Abogado Salmón, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Abogado, se está por discutir el día de mañana, tuvimos justamente hace unos minutos a la asambleísta Farinango, que dice que nos comentaba que el día de mañana ya está para discusión en el pleno esta ley que limita de cierta manera el gasto a los GATS e incentiva la inversión. ¿Cuál es el análisis de la misma? Y uno conocer cómo es el manejo del tema de los recursos. El Estado, el gobierno, debe trasladar a los GATS un porcentaje referente a los ingresos permanentes, el 21%, y a los ingresos no permanentes, el equivalente a un 10%. Entonces, todos aquellos ingresos que reciba el Estado por concepto del cobro de tributos y por concepto de la venta de petróleo, por ejemplo, ya tienen que ser porcentualmente trasladados a los GATS, municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales, para que ellos utilicen esas rentas en favor de la ciudadanía que vive en su territorio. En el momento en el que se produce la venta y el cobro del petróleo, la recepción y cobro de los tributos, se genera automáticamente un derecho económico de esos GATS a recibir esas rentas. Llegamos a la ley, el COTAD, que regula a los GATS, establece claramente que ese valor, esas rentas, se van a entregar porcentualmente tanto a los consejos provinciales, a los municipios y a las juntas parroquiales. Quienes más reciben, en el 67% de esos ingresos, son los municipios. En un 27% son los consejos provinciales y en un 6% las juntas parroquiales. Pero a renglón seguido se establecen parámetros o condiciones en virtud de los cuales esos GATS recibirán los fondos respectivos. Y hay parámetros muy importantes que la propia ley los marca. Entre esos, el tamaño y la densidad poblacional, el cumplimiento de las metas referentes al Plan Nacional de Desarrollo y también a los planes locales, las necesidades públicas insatisfechas, las mejoras que tengan ellos en cuanto a su régimen administrativo, régimen fiscal. Esta reforma debería ser introducida como uno de los parámetros para poder regular cuánto de esos recursos deben recibir legítimamente esos GATS, porque lo que haría es, de esa manera, avalizar un buen gobierno seccional. ¿La reforma es necesaria? Sí. La reforma pone sobre el tapete algo que hemos conocido a través de denuncias ciudadanas, medios de prensa, las redes, el propio gobierno, y es el mal uso de los fondos públicos, muy especialmente en cuanto a compras cuya razonabilidad y valoración deja algunas dudas. Y también aprovechando supuestas fiestas, la contratación de artistas a cantidades bastante fuertes. La reforma es necesaria, debe ser pulida, debe ser corregida para efectos de que no se pueda alegar una inconstitucionalidad, que de existir, quien la va a resolver es la Corte Constitucional. Pero ¿cómo se puede amparar bajo esta misma rigidez realidades municipales diferentes? No es lo mismo el municipio de Guayaquil, que es un gran municipio con bastantes recursos, que un municipio pequeño, donde muchas veces su nivel de inversión es menor y su gasto corriente suele ser más inclusive del 50%. ¿Cómo se podría...? Sí, por favor. Excelente pregunta y excelente razonamiento. Ese es uno de los inconvenientes técnicos que tiene el proyecto de ley. Usted no puede establecer una receta igual para todos. Existen enfermos, pueden tener similares enfermedades, pero usted no le puede dar el mismo remedio y en la misma cantidad a todos. Es lo mismo que sucede acá. Efectivamente, usted no puede decirle a todos los GATS
invertirás hasta un 70% en lo que se refiere a rubro 1, rubro 2, rubro 3, rubro 4, obra pública. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos tienen que hacer una calle, arreglar una acera, construir un parque, algunos lo van a tener en mayor o menor medida y además de eso tendrán en ciertos casos otras necesidades más apremiantes según su propia realidad. Es por eso que esa fórmula de darle una exigencia global, general a todos del 70% es equivocada. Eso tiene que ser pulido, eso tiene que ser arreglado, por un lado. Y por otro lado, si es que hay alguno de esos GATS que no cumple ese requisito, decirle, pierdes esa parte, también es un problema técnico-legal, porque se podría alegar una confiscación, y eso está prohibido por la propia Constitución, porque, repito, en el momento en que se obtiene el recurso y se califica de acuerdo a la situación particular de cada GATS, el recurso ya está ganado, el derecho económico ya está ganado. Abogado, ¿qué tal? Buenos días. Sobre justamente la forma en que está planteado el destino de los recursos, el 70% a la inversión y el 30% al gasto corriente, es decir, sueldos. Yo recordaba que en estos días también una de las voces de los GATS mencionaba que debería incluirse dentro de este, o mejor dicho, ponerse aparte del 70% de inversión, otro rubro de los trabajadores que vayan a hacer las obras para inversión. Es decir, que debería contemplarse eso, no dentro del mismo fondo. ¿Cree que esto sea pertinente justamente en estos cambios o en estos sentidos de pulir y mejorar el proyecto de ley? Tanco, yo creo que ese concepto lo que busca es diferentes gastos que patentizan un mal manejo administrativo, ¿ya? Lo que es personal tiene un rubro y lo que es contratación de obra involucra un tema global, lo que es materiales y mano de obra incluida. Yo creo que hay algo muy importante y los invito a meditar en lo siguiente. Hoy sobre el tapete una realidad. Los GATS tienen una posición demasiado cómoda, solamente esperar los recursos que los entrega el gobierno. Y la pregunta es, ¿qué hace un GAT para ser autosuficiente? Porque la ley le permite a esos GATs constituir empresas públicas. La ley le permite a esos GATs vender activos improductivos. La ley le permite a esos GATs realizar alianzas estratégicas. Y no me diga a mí que solamente eso lo pueden hacer los grandes. Porque también a nivel pequeño existe la posibilidad de manejar el tema de concesiones en cuanto a cementerios, mercados, el tema vehicular, el tema de los parqueos, el tema publicidad, entre otros rubros. Aquí tiene que haber también un elemento que se debería introducir en la reforma y es calificar a los GATS para determinar ¿qué tanto han avanzado en su misión objetiva necesaria de buscar un autofinanciamiento, ganar fondos propios para de esa manera, poco a poco y especialmente en los gastos corrientes, no depender de las rentas? Gastos corrientes se pagan con ingresos permanentes, obras, inversión se pagan con estos recursos. Esa es una política de carácter fiscal sana. Entonces, este proyecto no solamente pone sobre el tapete el mal uso de recursos, el abuso en los recursos, sino también el hecho de que los GATS, repito, insisto, no tienen una labor efectiva, real, concreta en autogeneración de recursos, pudiéndolo hacer. Pero esto que usted propone, que me parece súper interesante, es importante, ¿se está discutiendo en la ley o esto es algo que usted a lo mejor propondría o pediría que se incluya? No se discutiendo en la ley, no está dentro de la ley, no está dentro de uno de los parámetros que sirve para calificar la gestión administrativa del GAT. Debería ser introducida. ¿Por qué? Yo le invito solamente a pensar lo siguiente. Existen prefecturas, existen municipios y pocas son las que han constituido una empresa pública que busque, de acuerdo con la ley, porque así lo permite la ley, que ellos salgan a obtener lucro. Y no se diga que solamente hay 4 años, porque se puede hacer ciertas gestiones que efectivamente
permitan obtener recursos. No se me diga que un municipio no tiene por ahí algún inmueble, algún activo improductivo que se lo puede vender. No se me diga que, caramba, solamente en las grandes ciudades pueden haber parquímetros, etcétera. Todo eso genera recursos que el día de mañana permiten efectivamente pagar, solventar los gastos corrientes. Eso hay que hacerlo, eso hay que estar atrás. El administrador público tiene que administrar lo que tiene y hacer que éste se reproduzca para tener los ingresos y pagar los gastos que le agobian. Y también existe una preocupación porque, bueno, no precisamente más presupuesto en obra pública significa automáticamente más desarrollo. Desde su punto de vista, ¿cómo se puede evitar que se ejecuten obras innecesarias solamente por cumplir con la meta que propone la ley? El comentario o la respuesta a esa pregunta es la siguiente, ¿ya? No solamente de pan vive el hombre, no solamente el ciudadano quiere o necesita cemento. Es decir, existen una serie de obras, existen una serie de necesidades que no son estrictamente una calle, un parque o una acera. Existen obras de carácter social que se requieren. El tema de enseñanza, el tema de salud, en los ámbitos y lugares en donde tal vez el gobierno no llega o no llega de manera total. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso. Debemos de tomar también en cuenta que hay cierto gasto social que no necesariamente se patentiza en cemento. Atención a colectivos obviamente necesitados, atención a madres solteras, atención a víctimas de la violencia familiar, de este problema grave de los GDO, etcétera. Entonces, repito, no solamente se puede limitar un presupuesto en el 70% a obra pública, porque efectivamente raya de equivocado, de erróneo. Eso hay que corregirlo. Y más aún porque, insistimos, no todos tienen los mismos problemas o en el mismo porcentaje o magnitud. Sí, justamente esa era la queja que tenía, por ejemplo, Lloret en Azuay, Páez Muñoz en Quito, Marcela Guiñaga también creo que lo comentó acá en Guayas, que hay muchas obras, por ejemplo en Quito manejan el tema de guarderías, que obviamente el servicio y el proyecto es netamente de personal, no es un tema de una obra tangible como un puente, un cemento, hierro. Entonces, pero ¿cómo equilibrar justamente eso, no? En que esta reforma se considere y que lo que dicen las autoridades consideren que estos proyectos, cierta uso de recursos para empleados, de temas de servicios, sean considerados también como inversión. Seguro que los señores asambleístas van a ser muy sensibles. Yo estoy seguro que el proyecto va a pasar con ciertas reformas. ¿Y por qué creo que va a pasar? Porque patentiza, repito, una necesidad de control. Ser autónomo, tener autonomía, significa poder administrarse por uno mismo sin la injerencia de otro. Pero ser autónomo no significa no estar sujetos a controles y a límites. El administrador público tiene la grave obligación de administrar esos recursos con legalidad y eficiencia. En este momento el proyecto de ley lo que cuestiona es su nombre, la eficiencia. Entonces, el proyecto va a pasar con reformas que lo que busquen es efectivamente lograr un producto que controle los malos manejos, los ociosos manejos, pero que a la vez permita seguramente una solución justa, social, equilibrada para todos. Correcto, 8:23, amigos, y estamos en diálogo con el abogado Carlos Salmón, experto en temas municipales, analizando este proyecto de ley que estimulará la inversión en los GATS. Queremos agradecerle, abogado, por habernos acompañado en Voces y Opiniones. Quizás si quiere hacer alguna reflexión justamente para la ciudadanía y para quienes están también liderando los GATS, por favor, adelante. Considero realmente que el proyecto es necesario, considero que el proyecto es perfectible, considero que el proyecto, si bien plantea ciertos errores, ya estos pueden ser pulidos al interior de la Asamblea.
Insisto y exhorto para que las administraciones seccionales busquen efectivamente, en base a la ley y a las competencias que éstas atribuyen, la posibilidad de ir generando sus propios recursos a través de diversas vías. Muchas gracias. Es realmente la oportunidad para hacerlo. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo y feliz feriado. Muchas gracias, abogado. Igualmente, Carlos abogado.